El descubrimiento de América y su colonización, junto con las cruzadas, le dieron un fuerte impulso al intercambio comercial a gran escala. Durante toda la Edad Media y en buena parte hasta mediados del siglo XVIII, la producción se realizaba en el taller artesanal, donde colaboraban un maestro, varios oficiales y algunos aprendices. Al incrementarse los mercados, se requirió una producción más rápida y ágil. El primer paso para crearla fue reunir muchos talleres artesanales en las que más adelante se llamarían manufacturas. Estos establecimientos facilitaron la división del trabajo. Después sería relativamente fácil sustituir a un trabajador o a un grupo de trabajadores que realizaban la misma operación por una máquina que lo hacía en forma más rápida y muchas veces mejor. Así, la manufactura creó las condiciones técnicas para el empleo de las máquinas. Durante los siglos XIV y XV, los nobles desplazaron a muchos campesinos de las tierras que cultivaban, sobre todo para dedicarlas a la cría de ovejas, cuya lana redituaba amplias ganancias. Los labradores despojados de sus campos, junto con los artesanos arruinados y con otros sectores pobres, van formando lo que será la clase de trabajadores industriales, una importante capa de población que no tiene medios propios para trabajar y que se ve obligada a contratarse a cambio de un salario. Al mismo tiempo, la explotación de las colonias de América Española y la India en los siglos XVIII y XIX, junto con la piratería, el tráfico de esclavos, el comercio y otras fuentes, facilitan la acumulación de grandes riquezas, que son usadas como capital para la compra o elaboración de utensilios o máquinas, adquisición de materias primas y pago a trabajadores. Se sientan así las bases para la revolución industrial, que tiene lugar en los siglos XVIII y XIX, es decir, entre 1700 a 1900. Para el año 1760, las condiciones para el paso de la producción artesanal a la industrial se dan primero, sobre todo en Inglaterra, gracias a su posición de tipo isla que facilita el comercio y la producción de telas de lana, además de la importancia de su evolución política, como la anulación de los monopolios nacionales, la abolición de distintos impuestos, el acceso a las finanzas. También se trató de una reorganización fundamental de las instituciones económicas a favor de innovadores y emprendedores, basada en la aparición de derechos de propiedad más seguros y eficientes, el progreso de la infraestructura, cambio del régimen fiscal, mayor acceso a finanzas y protección agresiva a comerciantes y fabricantes. La transformación se inicia en los textiles de algodón. En 1764, James Hargreaves inventa una hiladora. Casi simultáneamente, se pone en operación una máquina hiladora movida por fuerza hidráulica, con lo cual se amplían las energías disponibles para la industria. En la década de 1880, la fuerza industrial se hace independiente de las corrientes de agua, cuando James Watt inventa una máquina de vapor de movimiento rotatorio continuo de aplicación práctica. Este invento permitió el crecimiento de industrias en distintas regiones, capaces de trabajar todo el año. Se empleó en la minería para extraer las aguas de filtraciones y así poder ampliar la profundidad de la explotación. El aumento de la producción textil, minera y de otras especialidades requería el mejoramiento del transporte. A principios del siglo XIX, es decir, 1800, aparece el barco de vapor y en 1830 George Stephenson descubre la forma de aplicar la máquina de vapor al transporte terrestre, por lo que nace la locomotora. En menos de 100 años, es decir, de 1760 a 1830 aproximadamente, se transforma profundamente el sistema de producción y distribución de mercancías. La máquina sustituye definitivamente al taller artesanal
el barco de vapor y el ferrocarril desplazan al velero, la lancha y el transporte en carreta. La profunda transformación de la técnica industrial no se limita a Inglaterra, ni se detiene en la primera mitad del siglo XIX. Desde 1800 aproximadamente, se extienden las formas industriales de producción, primero a Francia y a Alemania, y hasta finales del siglo XIX a Rusia, Estados Unidos de América y otras naciones. La química, la ciencia de mayor desarrollo durante 1800 hasta 1900, supera toda idea mágica y sobre la base de la teoría atómica logra una nueva y más profunda comprensión de la estructura de los cuerpos. La aplicación de la electricidad a las comunicaciones, por ejemplo, el telégrafo de Morse en 1832, el teléfono en 1876 y la radio en 1896, y a la generación de energía como el motor eléctrico a finales de 1890, es ya el resultado de la investigación científica sistemática. Se calcula que en 1896 había unos 15.000 investigadores científicos en el mundo y que su número había subido a 400.000 hacia 1950. A finales del siglo XIX, es decir, 1890, se inventa el motor de combustión interna que permite la aparición del automóvil, con lo que se revoluciona totalmente el transporte en el mundo. Asimismo, se recurre al uso de gasolinas, lo que provoca la carrera por la explotación petrolera. Desde finales del siglo XVIII, es decir, 1790, se requiere incrementar la producción de fierro, acero y otros materiales para fabricar las máquinas necesarias. Con la ayuda de la investigación científica, se inventan nuevas técnicas para fundir el acero y muchas combinaciones ventajosas de este con distintos materiales. El fierro, el acero, el aluminio y otros metales, así como el carbón y el petróleo, desempeñan un papel creciente y muy importante en la producción. Resolver la disyuntiva que se presenta entre un uso catastrófico de los nuevos conocimientos y capacidades del hombre y su aprovechamiento para su mayor libertad no depende de la técnica, sino de la decisión de la humanidad, de sus sectores más conscientes, interesados en abolir o anular la miseria y la opresión, capaces de buscar y encontrar una vía de superación. Las llamadas revoluciones burguesas, es decir, la Revolución Inglesa, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, así como los profundos cambios tecnológicos, científicos y económicos de la Revolución Industrial, marcaron un parteaguas en la organización política y económica de Europa e impactaron a otras regiones del mundo.